Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenidos al cuarto capítulo del podcast sobre travesías del Corán a la conversión. Mi nombre es Gabriela Mondragón, soy mexicana, musulmana conversa y es un honor compartir este espacio dedicado a la reflexión en torno al aprendizaje del Corán y del idioma árabe. En este capítulo vamos a enfocarnos en lo que significa tajwid y tartil y les voy a platicar la historia de cómo surgieron estas dos ramas del estudio del Corán. Tajwid es la aplicación de reglas y normas de recitación para leer el Corán correctamente. En terminología islámica, la palabra tajwid significa hacer bien. El tajwid se refiere a darle a cada letra del Corán su derecho, su tiempo y su espacio de pronunciación. Para ello hay que ubicar el sonido en el lugar correcto de articulación en el aparato vocal, respetando, por ejemplo, elongaciones, paradas, silencios. Y para lograrlo muchas veces hay que explorar y escudriñar y usar el aparato vocal y fonador, saber respirar, dejar salir el aire con pausas, etc. A veces esto requiere de algún tiempo y de mucha práctica. El tajwid es un conocimiento importante para todo musulmán, sobre todo pues todo aquel que quiera recitarlo, ¿no? Para empezar a estudiar el tajwid, el estudiante ya debe de tener conocimiento al menos de las letras árabes y un poquito de su gramática. Con respecto al tartil o el hecho de recitar el Corán de manera melodiosa y pausada, bueno, de esto encontramos evidencia en el Corán. Por ejemplo, en Sura Al-Muzammil, que es el arropado, es la sura número 73, versículo 4, dice: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, warattilil Qur'ana tartila, y recita el Corán despacio y de forma melodiosa. Esa es la traducción. En este versículo se fundamenta la tradición islámica de aprender a recitar el Corán de manera pausada y melodiosa. Sin embargo, también en este capítulo quiero platicarles sobre la historia, porque en el contexto histórico también encontramos razones del por qué el Corán llegó como forma poética a la península árabe. Para empezar, quiero decir que el Corán fue revelado con tajwid, como lo estudiamos el día de hoy. Sin embargo, el tajwid y sus reglas no existía como tal. No había un listado, mim sakin, nun sakin, y todo este listado de reglas del tajwid, porque los árabes de aquella época no lo necesitaban. Entonces, ¿cómo surgió toda esta rama de conocimiento, toda esta práctica que es el tajwid? Bueno, quiero empezar platicándoles que los árabes de aquella época vivían en un ambiente muy difícil y duro. Vivían en desierto, en tierras infértiles, con temperaturas que alcanzan en el verano 50 grados centígrados o más. También tenían inviernos fríos. Los árabes vivían también entre dos grandes imperios, que era el imperio persa, ubicado en lo que hoy conocemos de Irán, y el imperio bizantino, que estaba ubicado mayoritariamente en lo que hoy conocemos como Turquía, pero bueno, tenía sus territorios alrededor del mar Mediterráneo. Entonces, estos grandes imperios estaban pues peleando por poder, por territorio, etcétera, y los árabes estaban en medio, divididos por tribus, y algunas de las tribus estaban ayudando a los persas, otras tribus estaban ayudando a los bizantinos. Sin embargo, lo que mantenía a los árabes eran esos viajes que realizaban en invierno y en el verano hacia Siria y hacia Yemen, ¿no? Para hacer comercio. Para ese momento era bien conocido que esos dos grandes imperios, los persas y los bizantinos, tenían expresiones de belleza, expresiones artísticas monumentales. Para ese momento ya existía también a los egipcios con sus pirámides también monumentales y con una civilización antigua muy establecida.
Era con esculturas, por ejemplo, si estudiamos o vemos las fotografías de la arquitectura persa y el arte de Persia, son esculturas impresionantes, edificios muy grandes, etcétera, ¿no? Era algo que los árabes no podían desarrollar, no tenían, ¿no? Sin embargo, la belleza, o sea, el hecho de expresar belleza no se extinguió por el hecho de que tuvieran una imposibilidad de construir grandes edificios y esculturas y demás, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? Que la belleza en Arabia y la expresión artística en Arabia surgió como una forma muy especial y muy sofisticada que es el lenguaje. Por muchos lingüistas, el idioma árabe es considerado una forma de expresión artística en sí misma y la poesía árabe se convirtió en el arte por de facto de los árabes preislámicos. Las referencias a esta información justamente la encuentran en el libro de Travesías, sobre todo si deseas conocer más sobre este tema, ¿no? Hay que tomar en cuenta que el idioma árabe es una lengua semítica junto al arameo y al hebreo. Y recordemos que el idioma arameo, ¿quién lo habló? Pues el profeta Isa, Jesús, alayhi salam. Y el hebreo lo habló Moisés y, bueno, los hijos de Jacob, del profeta Jacob, alayhi salam. El idioma árabe tiene el mismo nivel que el arameo y que el hebreo, son lenguas semíticas y bueno, todos estos idiomas fueron hablados por los profetas enviados por Allah subhanahu wa ta'ala. Hay que subrayar, esto es algo muy importante, que el árabe clásico que hablaba el profeta sallallahu alaihi wasallam es una lengua viva y seguirá viva gracias a la existencia justamente del Sagrado Corán. El Sagrado Corán es un libro que es memorizado, es yo creo que el libro que más se memoriza en el mundo, se recita, se estudia de manera cotidiana entre musulmanes e incluso no musulmanes, ¿no? Sin embargo, el lenguaje escrito no era una norma en la sociedad árabe, más bien era una tradición oral. Cuestiones como la improvisación poética y la memorización eran prácticas muy comunes entre los árabes de aquella época. Por ejemplo, hay registros históricos de que los poetas viajaban de tribu en tribu junto con los viajes de negocios que se hacían, ¿no? Entonces viajaban por la península contando las historias y las noticias de otras tribus o tierras lejanas. Otro aspecto es que los árabes eran capaces de escuchar y memorizar poemas de cientos de líneas, las cuales repetían a las generaciones siguientes. Esta habilidad de memorización resultó en algo clave cuando el Corán fue revelado. No solo la habilidad de memorización, sino también la habilidad de la poesía, de buscar el ritmo en un escrito, bueno, en un poema en este caso, porque era una tradición oral. Fue así que el Corán llega en forma de poesía, en forma melodiosa, para mejorar la poesía que ya los árabes preislámicos pues ya habían desarrollado. Y que no solamente tenía el ritmo, sino que también tenía significados profundos que hacían pensar a los árabes de aquella época, que hacían reflexionar. El Corán, la recitación, tiene alargamientos de letras, tiene pausas, tiene silencios, hay sonidos, por ejemplo, de letras dobles con las shaddas, hay sonidos nasales a los cuales se denominan gunas, que puede ser derivado de una mim, de una nun, de un tanwin. Todas estas reglas hacen que la recitación del Corán sea melodiosa, que sea algo hermoso, que entra por el oído, pero también entra al corazón de las personas que escuchan la recitación. Y justamente por eso el Corán es considerado el milagro del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, un milagro vivo que trasciende las generaciones no solo de musulmanes de las tierras árabes, sino a los musulmanes de todo el mundo y de miles de personas interesadas en escuchar la recitación del Corán e interesadas en aprender
de su sabiduría. Pero entonces, ¿cómo es que sucedió? ¿Cómo es que surgió el tajwid y cómo es que surgieron todas estas reglas y la necesidad de corregir a las personas porque a lo mejor no estaban haciendo una pronunciación correcta? Fue hasta el tercer ciclo de la Égira que empezaron a notarse errores en la melodía, sobre todo porque los árabes, los mismos árabes pero de diferentes regiones, empezaron a convivir con culturas e idiomas diferentes. Recordemos que en aquel entonces pues se dieron muchas conquistas, el imperio islámico empezó a construirse, empezó a crecer y los árabes empezaron a convivir con otras culturas, otros idiomas y los musulmanes se vieron en la necesidad de establecer reglas de recitación de tajwid, así como hacer claras las distinciones entre las diferentes formas de recitar. A estas diferentes formas de recitar se llama qiraat. Y bueno, también se pueden consultar, están en línea, en internet. Generalmente lo que nosotros hacemos como conversos o como una persona interesada que quiere acceder al Corán y a la recitación es que aprendemos un tipo de recitación que nos enseña el profesor o profesora que nos esté guiando en este arte hasta tratar de manejar y pronunciar correctamente el Corán. Hay personas que se dedican a estudiar todos los tipos o las formas de recitar de manera ya académica y hay, bueno, pues quien se ha dedicado a memorizar todas las formas de recitación que existen, ¿no? Ahora, ¿quién fue la persona que empezó con este rollo del tajwid? Fue Abu Ubaid al-Qasim bin Salam. Él vivió aproximadamente entre 774, en el año 774, 838 después de Cristo. Fue el primero en desarrollar el tajwid e incluyó justamente las 7 formas permitidas de recitar el Corán. Definió las reglas, los términos y la enunciación. Posteriormente, más eruditos escribieron más libros para seguir desarrollando el tajwid. Y bueno, todo esto vino también el desarrollo de la lengua árabe, porque antes el árabe, el idioma escrito de árabe no tenía los puntos que nosotros ahora vemos en la ba, en la ta, en la za, en la ya. Los árabes de aquella época no necesitaban de estas cosas, no necesitaban saber de reglas de tajwid porque ya se les facilitaba esta forma de recitación porque era parte también de la cultura poética que ellos tenían en su día a día, ¿no? Obviamente tampoco necesitaban de los puntos. Los puntos son para nosotros, las fathas, damas, shaddas, etcétera, que nosotros o las personas, quiero decir, que no son araboparlantes y que necesitamos de todos estos elementos para poder leer un texto en árabe. Entonces, es así, esta es la historia del tajwid, es lo que nosotros ahora estudiamos y es así como nosotros nos empezamos el acercamiento al Corán. Bueno, espero que este capítulo haya sido de su interés. Gracias por acompañarme en este capítulo de Travesías del Corán a la Conversión y bueno, que Allah subhanahu wa ta'ala los bendiga y les otorgue sabiduría en su camino. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Explora el fascinante viaje de aprendizaje del árabe y recitación de Corán en adultos que abrazan el Islam en Latinoamérica, descubriendo historias de fe, perseverancia y transformación. Travesías del Corán a la Conversión está producido en inglés y español. Find the English version on the playlist.